En la periferia de Cluj-Napoca, donde la ciudad termina en huertos y los huertos se deshacen en colinas, hay un bosque que respira como si recordara. Se llama Hoya Baciu. Desde la carretera, sus copas parecen normales. Solo al acercarte descubres que muchos troncos se curvan como si hubieran querido esquivar algo invisible. Los locales lo conocen desde siempre, pero hace pocas décadas que su nombre viaja como un eco por el mundo. El Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Si caminas hacia sus senderos a última hora de la tarde, entenderás por qué. El sol entra de lado, hace círculos extraños en el suelo, y el silencio del bosque tiene ese tipo de espesor que obliga a bajar la voz. Hoya Baciu no es grande. Son poco más de 250 hectáreas de robles, carpes y maderas duras, con claros donde la hierba brilla en verano y se enfosca en invierno. Lo que lo vuelve distinto no es la extensión, sino la composición de historias que lo habitan. Desapariciones legendarias, luces que no obedecen a faros ni linternas, fotos de objetos imposibles, malestares súbitos, orientación que se pierde como si un imán girara a traición. La ciencia y la paciencia ofrecen explicaciones razonables. La experiencia, a veces, insiste en lo contrario. En ese cruce se mueve nuestro recorrido de hoy, con respeto, sin gritos, con los ojos bien abiertos. Empecemos por la leyenda más vieja. Cuentan que hace siglos un pastor, Baciu, entró con su rebaño y no volvió. Cuentan también que un grupo de niños desapareció entre los árboles y reapareció años después sin haber crecido un centímetro, sin recordar nada, como si el tiempo en el bosque hubiera sido un cuarto sin reloj. No hay actas, no hay nombres, no hay fechas. Hay una tradición oral que el bosque convirtió en tarjeta de presentación. ¿Qué hace una comunidad cuando algo la inquieta? Le pone historia. Y la historia, cuando se repite lo suficiente, se vuelve mapa emocional. Pero Hoya Baciu no vive solo de rumor. En los años 50, un biólogo local llamado Alexandru Sift comenzó a visitarlo con método. Recorridos a distintas horas, fotografías, cuadernos de notas. Decía observar formaciones luminosas, columnas, nubes, contornos, que a veces respondían a su presencia y otras parecían ignorarlo. Varias de sus imágenes en blanco y negro muestran siluetas y densidades extrañas en medio del follaje. Décadas más tarde, el químico Adrian Patruzzi publicó trabajos recogiendo experiencias similares, luces blandas que se encendían y apagaban, interferencias, sensaciones físicas poco habituales. A esta constelación de relatos se sumó, en 1968, una fotografía que se hizo famosa, la de Emil Barnea, que captó sobre un claro del bosque un objeto discoidal en cielo limpio. Una sola imagen no prueba nada, pero la fotografía viajó y con ella el nombre del bosque. Hoy, quien llega a Hoya Baciu lo hace por varias razones: curiosidad, turismo de misterio, senderismo, ciclismo de montaña. El bosque responde de distintas maneras. A algunos les regala una tarde deliciosa de piñas, barro y aire limpio. A otros, una colección de pequeños desajustes. Mareo, náusea leve, erizamiento de piel, un miedo sin motivo que entra y sale como una corriente fría. No todos sienten lo mismo, tal vez porque no todos vienen a lo mismo. Si desplegamos un mapa, hay un punto que se lleva todas las miradas. Pollana Rotunda, el Claro Redondo. Es una explanada casi circular donde los árboles se detienen. La hierba crece, pero el bosque parece bordear ese círculo como si respetara un perímetro tácito. Fotos aéreas muestran el contorno con nitidez inquietante. Investigadores han tomado muestras de suelo. No hay radiación fuera de lo normal. La química del terreno cambia según la estación como en cualquier claro. Hay compactaciones y hongos que podrían explicar por qué a ciertas especies no les va bien allí. Y sin embargo, el círculo persiste. En verano parece una pista de aterrizaje. En invierno, un ojo abierto en mitad del monte. Quien se sitúa en el centro, si es sensible a la autosugestión,
Jura sentir el bosque mirándolo como un anfiteatro. Las formas de los árboles también ayudan al mito. En maderas duras, los troncos deberían crecer rectos buscando luz. En Hoya Baciu, una proporción notable de robles y carpes se arquea a poca altura, se retuerce, hace giros suaves y a veces ángulos que parecen de carpintería. Botánicos han propuesto causas: patógenos que deforman crecimiento, injertos naturales, cicatrices por nieve pesada o viento que obligan a la planta a recomponer su centro de gravedad. Fototropismos provocados por claros irregulares. También influye el manejo humano: cortes pasados, brotes múltiplos, rebrotes desde tocones. En un bosque con historia de uso, las rarezas morfológicas se acumulan. Para el visitante que llega buscando un signo, cada curva se convierte en letra. Entre los relatos modernos uno se repite con insistencia: aparatos que fallan, baterías que se descargan más rápido de lo normal, brújulas que se comportan como si la aguja hubiera bebido demasiado, cámaras que guardan archivos dañados, micrófonos que captan zumbidos que el oído no notó. Los técnicos tienen un repertorio de excusas legítimas: temperatura, humedad, contactos, campos electromagnéticos locales, no de fantasmas, sino de cables y antenas a kilómetros. Errores humanos. Aún así, en noches de luna, cuando el equipo vuelve al coche con poca batería y demasiado silencio, es fácil pensar que el bosque decidió apagar la jornada. Caminemos. El sendero estrecho nos obliga a ir en fila. La luz se filtra como un tamiz. Hay tramos donde el suelo se ablanda de pronto, como si debajo hubiera una esponja. Otros devuelven eco de pasos aunque no hay roca a la vista. El guía, si vienes con tour, probablemente te pida que apagues la linterna un minuto. Lo hacemos. En la oscuridad, los sonidos cambian de jerarquía. El roce de ropa suena como una rama. Tu propia respiración parece ajena. Un insecto se convierte en misterio. Abres los ojos muy grande para ver más, y paradójicamente, ves menos. El bosque es un experto en recordarte que no mandas. Hacia el oeste, un camino conduce a un pequeño barranco donde muchos creen que ocurren las mayores anomalias. Allí, más de una persona asegura haber visto orbes, bolas de luz del tamaño de una naranja, flotar entre troncos y desaparecer. La fotografía digital multiplica orbes por razones prosaicas: polvo, polen, humedad reflejada por el flash. Aún así, algunos testigos insisten en que lo que vieron no era un reflejo, que se movía con intención, que variaba de intensidad, que los rodeó y se fue. La física ofrece posibilidades raras y reales: bioluminiscencia en insectos, descargas de corona en condiciones específicas, gases que se ionizan. La frontera entre fenómeno atmosférico y relato extraordinario es, aquí, casi estética. Podríamos convertir esto en catálogo de asustos. No lo haré. Prefiero detenerme en lo que el bosque enseña sobre cómo construimos miedo. En Hoya Baciu se superponen factores muy eficaces: geometrías inusuales, árboles curvos claros perfectos, historias prestadas, niños perdidos, pastores desaparecidos, registro fotográfico con aura de prueba, síntomas físicos reales, mareo, ansiedad, rashes, que el cerebro ansioso etiqueta como señal externa. Si a eso sumas la palabra Transilvania, que carga su propio equipaje simbólico, el resultado es una máquina de expectativas. Llegas predispuesto, y lo predispuesto, cuando pisa suelo fértil, florece. Pero Hoya Baciu no es solo laboratorio de percepciones, es también un lugar hermoso. En primavera los carpes se abren como abanicos. En otoño, los robles se encienden de cobre y miel. En invierno, la niebla baja y convierte los troncos en columnas dóricas de una catedral sin techo. Los ciclistas lo toman como circuito, los fotógrafos como aula. Muchas familias pasean con niños y perros. Hay merenderos, donde el único misterio es cómo encender el carbón con 2 fósforos. El bosque, como todo sitio vivo, contiene más de una historia a la vez. Aún así,
Volvamos un momento a los episodios icónicos. El caso de Emil Barnea, 18 de agosto de 1968, mediodía despejado. Barnea y su pareja estaban en Pollana Rotunda. De pronto, observaron un objeto ovalado sobre el claro. Él tomó 2 fotos. La segunda muestra la forma ya inclinándose. Investigadores señalaron inconsistencias. Otros defendieron la honestidad del testigo. El archivo quedó como reliquia de una época en que el cielo se miraba con hambre de novedades. Sea lo que fuera, la fotografía ancló una frase en el imaginario. En Ollabasiu pasan cosas. Hablemos de sensaciones. Muchas personas describen una ansiedad que no habían sentido en otros bosques, una especie de presión en el pecho, una urgencia de salir de donde están, o la impresión de que alguien los observa desde un tronco cercano. La biología ofrece explicaciones elegantes. En entornos nuevos, el sistema nervioso activa hipervigilancia. Si el follaje es denso y curvo, el ojo encuentra caras en cada nudo, pareidolia. Si la luz es fragmentada, el cerebro lucha por estabilizarla, se cansa. Si a eso sumas lectura previa de testimonios y ruidos de ramas invisibles movidas por el viento, el cuerpo hace lo que mejor sabe, alerta. No invalida las experiencias, sentir es real, pero ayuda a que no confundamos escalofrío con entidad. Y sin embargo, incluso con toda la caja de herramientas racional, hay momentos que el bosque defiende como suyos. Una madrugada sin luna, en el límite del claro, el suelo pareció latir bajo mis pies, relata un guía. Como si algo grande hubiera pasado por debajo en cámara lenta. No hay topos del tamaño de un ciervo, ni tuberías, ni maquinaria. ¿Imaginación? Puede. ¿El propio pulso percibido por el apoyo? Probable. El guía no intenta convencer, solo cuenta. Esa honestidad es saludable. El misterio no necesita marketing. Se sostiene en los matices. Otro terreno de historias es la fotografía con personas. Hay visitantes que al revisar sus imágenes encuentran, detrás de un hombro, una figura incompleta, lo que parece medio rostro asomando entre ramas o una silueta translúcida entre 2 troncos. Muchas se explican por dobles exposiciones, aplicaciones automáticas, artefactos de compresión. Otras caen en el territorio de lo indecidible. Ni se prueban ni se descartan. ¿Qué hacer con eso? Agradecer el recordatorio de que la imagen, como el oído y la memoria, también miente. En la orilla norte del bosque, ya cerca de Salicea, hay restos de estructuras de tierra que algunos guías relacionan con antiguos asentamientos dacios. Eso añade capa arqueológica al paquete. No hay consenso sobre su función exacta. Tal vez terrazas, tal vez defensas menores, tal vez marcas agrícolas. Para el mito, basta con que sean viejas para que operen como anclas. Si hubo gente aquí hace 2000 años, algo tendría este lugar. Y algo, en la lógica del asombro, siempre empuja hacia lo extraordinario. Quizá una de las claves para entender Ollabasiu esté en su acústica. En ciertos puntos, el viento canalizado por la topografía produce un infrasound, frecuencias por debajo del umbral audible, que puede generar incomodidad, ansiedad, incluso visión periférica alterada. Laboratorios han reproducido ese efecto. Un ventilador gigante en una sala puede provocar la sensación de presencia. Si un bosque, en condiciones de clima particular, te vulnera con una vibración que no oyes, tu cerebro fabricará un motivo. Alguien me sigue. El motivo te calmará o te inquietará. En ambos casos, te habrá explicado algo que en realidad no necesitaba explicación. Pero somos seres que cuentan historias para respirar. No todo en Ollabasiu es noche cerrada. De día, la flora ofrece pequeñas maravillas. Líquenes fósiles de colores pálidos, hongos con sombreros que parecen porcelana, flores espontáneas que pintan el suelo de amarillo y violeta. En verano, la luz forma círculos diminutos en el suelo, como miniaturas de Pollana Rotunda. Eso alimenta otro hilo sutil, la obsesión del bosque por lo circular.
Los relatos de pérdida de orientación incluyen vueltas sobre sí mismo. Las fotos favoritas son anillos de hongos. Los contornos más citados son cerrados. Tal vez por eso el lugar captura también una inquietud humana antigua, la del bucle. No poder salir, no poder avanzar, no poder crecer, como los árboles que se curvan en su propio abrazo. La fauna también se presta a malentendidos. Un corzo que salta y se pierde entre troncos deja un sonido de pasos que no encaja con su tamaño. Un búho lanza un grito que, en la noche, se convierte en lamento humano. Un zorro arrastra hojas y parece arrastrar cadenas. Insectos, ciertas luciérnagas, producen luces tenues que un ojo tembloroso confunde con orbes inteligentes. Lo que en un parque urbano se reconoce al instante, en un bosque desconocido se convierte en señal. Entre las experiencias más repetidas está la de relojes, analógicos o digitales, que marcan una hora imposible durante segundos. Los ingenieros sonríen, las baterías sufren con frío, los cristales líquidos responden lento, las apps de tiempo se desincronizan sin datos. Pero cuando eso ocurre justo en el claro y justo después de que alguien contara la historia de los niños que no crecieron, la coincidencia se vuelve guión. Y el bosque, que parece escuchar la conversación, recibe el crédito. A media tarde, el sol baja y los tonos se vuelven de cobre viejo. Es un buen momento para hablar de ética. Lugares como Hoya Baciu atraen a creadores de contenido, como nosotros, con hambre de relato. La tentación de exagerar es grande, la responsabilidad mayor. No es necesario inventar para asombrar. Basta con contar bien, con dejar que la historia respire, con admitir lo que no sabemos y con dar espacio a lo que sí. El bosque ya hace su parte. Ofrece escenario, actores secundarios, efectos de sonido. A nosotros nos corresponde el montaje. Volvamos una última vez a Pollana Rotunda. De pie en el centro, con el bosque alrededor como hemiciclo, el mundo se ordena de una manera rara. Tienes la sensación, irracional, de que si dices algo en voz alta, el círculo lo recoge. Hay quien usa ese espacio para meditar, hay quien deja ofrendas discretas, una piedra cuidadosamente apilada, una cinta, una nota. No hace falta creer en portales para sentir que ahí pasa algo. A veces, el algo es simplemente la conciencia de estar en un sitio que una comunidad entera eligió como umbral. Y los umbrales, aún simbólicos, actúan sobre nosotros con la fuerza de una puerta. De noche, los tours suelen terminar con una caminata corta en silencio. No se trata de asustar, se trata de escuchar. El bosque devuelve lo que le llevas. Si llegas con ansiedad, amplifica. Si llegas con curiosidad tranquila, enseña. Si llegas a comprobar, probablemente te responda con preguntas. Cuando al fin aparece el resplandor de la ciudad al fondo y el grupo se dispersa, queda un residuo en el pecho, esa mezcla de alivio y nostalgia que dejan los sitios con personalidad. ¿Qué es, entonces, Hoya Baciu? Un bosque normal con anomalías naturales, un laboratorio perfecto para la psicología de la percepción, un escenario hecho a medida para leyendas, una suma de todo. No hace falta elegir. Puedes caminarlo con brújula y con imaginación, con botas y con preguntas. Puedes aceptar que el claro circular tiene razones terrenales y al mismo tiempo permitirte sentir el cosquilleo en la nuca cuando alguien cuenta la historia del pastor Baciu. El misterio que perdura no es el que niega la ciencia, sino el que convive con ella. Al despedirnos, la ciudad vuelve a sonar. Motores, voces, un perro que ladra en un jardín. Miras atrás, hacia la línea oscura que ahora ya no distingue tronco de sombra. Piensas en las fotografías antiguas de Sift, en el disco de Barnea, en los guías que han hecho suyo el acto de apagar linternas para que los visitantes oigan su propio pulso. Piensas en los círculos, el claro, los anillos de hongos, las vueltas del relato. Y quizá entiendes algo sencillo. Contar también es hacer un círculo.
Rodear algo que no acabamos de comprender hasta que, a fuerza de rodearlo, se vuelve habitable. Si algún día regresas, y es probable que regreses, llega temprano. Deja que el bosque te reciba con pájaros antes de ofrecerte silencios. Recorre un sendero nuevo. Saluda a los árboles curvos como se saluda a la gente que ha decidido crecer a su manera. Y cuando llegues al borde de Pollana Rotunda, entra despacio. No para invocar, no para retar, no para desafiar. Entra como se entra a una plaza, con respeto. Si el viento sopla y la hierba hace olas, te parecerá que el claro respira. Quizás solo sea el aire de Transilvania. Quizás sea el bosque agradeciendo que lo escuches sin exigirle truco. Porque al final, el bosque de Hoya Baciu es eso. Un lugar donde la imaginación y el paisaje hicieron un pacto. Nosotros, visitantes, somos los que decidimos si caminamos ese pacto con miedo, con curiosidad o con ambas cosas. Cualquiera de las dos sirve. Lo importante es salir de ahí con el mismo cuidado con el que se sale de todos los bosques, sin dejar basura, sin llevarse más que historias, sin haber roto el silencio más de lo que el bosque tolera. Las leyendas, como los árboles, crecen mejor cuando no las empujas. Basta con regarlas de vez en cuando con un poco de atención. Y eso hicimos hoy. Atender. A los troncos torcidos que dicen más de botánica de lo que parece. A los claros circulares que nos hablan de suelo y de símbolos. A las luces que son tanto física como metáfora. A los relatos que como hojas se acumulan hasta formar suelo fértil. Si estas palabras te dejan con ganas de caminar, perfecto. Si te dejan con una pregunta, mejor. Hoya Baciu no se resuelve, se recorre, y cada vuelta, como todo círculo, te devuelve al mismo punto con una mirada distinta.